Pocas personas se han atrevido a anunciar una precandidatura presidencial para el 2024. El Chino Flores es un personaje que ha sido alcalde de Quesaltepeque por 3 periodos, al igual que diputado por 3 periodos. 18 años en el ejercicio público, pero del ejercicio público elegido por la población. Ha dicho en los últimos días de que se decide a lanzar una precandidatura a la presidencia de la República por el FMLN. ¿Tendrá posibilidades realmente el FMLN en el 2024? No sé, piénsalo. Soy Francisco Gómez, buenas noches, bienvenidos a este espacio que lo transmitimos a las 8, acá en el 8, en televisión abierta para todos ustedes. Les doy la bienvenida a nuestro programa y por supuesto también a mi invitado, Manuel El Chino Flores. Buenas noches, qué bueno que esté con nosotros. Buenas noches, Francisco, gracias por la invitación. Saludarlo a usted que nos está sintonizando a esta hora de la noche en su casa, con su familia, con sus amigos, donde quiera que se encuentre. Y agradecido con Dios por cada momento que nos da y además comenzando el segundo mes del año, el mes de febrero. Bueno, que nos alegra el segundo mes del año comenzarlo con usted, Manuel. Bueno, cuénteme, ¿cómo es eso? ¿Se anima? Usted desde hace mucho tiempo, particularmente conozco hace un par de años que siempre ha sido su visión ser presidente en el 2029, pero nos toma por sorpresa que lo hace un periodo antes, 2024, lanzar una precandidatura. Esto significa que en las internas del FMLN usted sale como precandidato para ser candidato presidencial. Cuéntenos esto. Hace muchos años, cuando inicié mi carrera, fui concejal de Quesaltepeque, también en el año 2000. Del 2000 al 2003 fui concejal con el exalcalde Roberto Argüello, don Tito, que en paz descanse. Y ahí comencé pues mi carrera político-administrativa como funcionario. Comenzamos haciendo cambios fuertes en el municipio. Previo a eso ya también la exalcaldesa Noisita Pineda, que en paz descanse, comenzó en el 97 las transformaciones sociales en Quesaltepeque, que mucha gente recuerda, los gobiernos del FMLN, y lo recuerda bien. A partir de eso, pues, mi vida comenzó a inspirarse en la gente, en apoyar a la gente, al campesino, a los estudiantes, al joven, a las mujeres, porque el enfoque siempre ha sido el desarrollo humano sostenible, la participación ciudadana, el respeto al pensamiento individual y colectivo, el respeto a las iglesias, la libertad de opinión, la libertad de religión. Eso también ha marcado una pauta en mí porque me gustan los deportes, me gusta la cultura, las artes. Como alcalde inauguramos el primer gran proyecto de desarrollo humano sostenible en el país con financiamiento FORES. Proyectos como adultos mayores, escuela de fútbol, escuela de cultura, centros de día, construimos instalaciones deportivas, techamos canchas de fútbol sala, canchas de basquetbol, techamos una cantidad de escuelas, hicimos programas culturales bonitos, certámenes literarios a nivel centroamericano, venían los darianos de León, venían los granadinos, venía gente inspirada pues en el desarrollo y la transformación del municipio. Eso los quesaltecos lo recuerdan. Había escuela de marimba, escuela de guitarra. Todo eso ha sido una fortaleza del municipio que en su momento se reconoció como Poetepeque. ¿Por qué Poetepeque? Porque Quesaltepeque es un municipio que ha dado muchos hijos buenos de la literatura y de las letras, como Alfonso Quijada Urías, José Rutilo Quesada, Rubén Molina, Otoniel Guevara, Antonio Casquín, Amílcar Colocho, Kenia Rodríguez y una generación de jóvenes nuevos inspirados pues en el pensamiento de Roque Dalton, en el pensamiento de Otto René Castillo, en el pensamiento de Leonel Rugama. ¿Por qué hablamos así? Porque tú debes de tener un punto de partida y ese punto de partida es tu inspiración hacia el futuro. Eso nos permitió pues lanzar la candidatura a la alcaldía de Quesaltepeque. Estuve 9 años en Quesaltepeque, proyectamos una inspiración hacia la juventud y hacia todos los sectores, los niños, las mujeres, campesinos, los torneos de fútbol intercantonales que la gente añora. Y también pues toda esa faceta me ha permitido conocer
en el terreno, con la gente, mejorando calles, metiendo agua potable, energía eléctrica, conocer la necesidad y acompañar a la gente. Luego, desde la asamblea, me tocó un desarrollo personal fuerte en el tema de la solidaridad, el internacionalismo. Fui el promotor del Día Nacional de la Iglesia Evangélica, yo fui el promotor de ese decreto, la pensión vitalicia para los mundialistas 70 y 82, una cantidad de esfuerzos colectivos que mucha gente desconoce, por eso critica sin conocer muchas veces el trabajo que uno hace. Todo eso pues me he preparado en materia internacional desde que era alcalde, y por supuesto si uno va a lanzarse al ruedo con estas expresiones de intención de ser precandidato presidencial, debe de tener un andamiaje y un camino recorrido, con errores y aciertos. ¿Profesionalmente? Yo soy biólogo, estudié en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, fui catedrático, primero fui alumno ayudante, así se le llamó a esa faceta, después instructor de cátedra y luego catedrático de planta de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, daba clases de genética humana en la Escuela de Medicina, daba clases de botánica, zoología, microbiología, y por supuesto que también aquí en la Universidad Técnica Latinoamericana, en Autla, en Santa Tecla, también fui catedrático por un par de años, antes de entrar de lleno ya a la política. Una vez entré lleno a la política, continué dando solo conferencias. Soy invitado muchas veces a dar conferencias en cátedras en la Universidad Nacional de aquí de El Salvador, en materia de relaciones internacionales, antiimperialismo y una cantidad de, digamos, de temas importantes que a la gente le interesa. En el ámbito internacional es muy identificado con China usted. Sí, las relaciones con China las tengo desde hace 40 años, no es de ahora. Por eso he tenido la dicha de conocer al presidente Xi Jinping, al nuevo canciller Qin Gang. Conozco, por ejemplo, al embajador de China en Colombia, conozco a todos los amigos de la embajada en Costa Rica, en Nicaragua y aquí en El Salvador, porque esta es una relación de amistad eterna, independientemente de venga un gobierno, venga el otro, o hayan o no relaciones diplomáticas. Mi tema es de amistad, lo que ha roto una cantidad de fronteras y posibilidades han aumentado. Espero ahora iniciar un proceso de hermanamientos entre ciudades, porque es parte del trabajo de la Asociación de Amistad China Salvadoreña, de la cual presido, y de la Federación Centroamericana, de la cual también soy presidente. Hay tantas cosas en materia de cooperación que se pueden explotar, porque no todo es a través de la embajada. Hay muchas cosas que deben de hacerse de manera directa en China, y esos caminos ya fueron recorridos por mi persona y otros amigos y amigas. Por eso no solamente está la faceta china, sino que también soy muy amigo de los argelinos, que es una potencia en materia de gas licuado, de petróleo, de pesca, de los palestinos, de los saharauis. Soy muy amigo de todos los luchadores sociales, de todos los transformadores sociales, y por supuesto que esto es un proceso que no se detiene. No son las elecciones las que le determinan a uno su carácter. Bueno, hoy estamos conociendo a Manuel El Chino Flores. Él se está autoproclamando como precandidato presidencial por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Hacemos una pausa para que usted conozca también a nuestros auspiciadores. Producción de Mix de Medio en Agape TV, Canal 8. Hacemos una pausa, ya venimos. Regresamos a su programa. No sé, piénsalo. ¿Es realmente una candidatura presidencial opción para otro partido y más para el FMLN? Eso es lo que le pregunto, Manuel. Las opciones. Las encuestas, si lo vemos, están muy complicadas. Son números, son fríos. Sí. Complicadísimas, no solo para el FMLN, sino que a la llamada oposición, si se suma, hace una cantidad muy pequeña también. Es que tú no puedes medir la intención de una gente por una encuesta. En la historia han habido cambios radicales durante el proceso. Falta más de un año para las elecciones. Y en más de un año puede pasar cualquier cosa. En política jamás se debe decir la última palabra. Así como en un partido de fútbol, a ti que te encanta tanto y a mí también,
No podemos decir ya ganó tal equipo mientras no se pite el final. Hemos visto remontadas de 3 minutos, de 30 segundos, en el último córner, en el último tiro al área, un error de la defensa, o una genialidad a lo Messi, a lo Manuel Flores, a lo Neymar, una genialidad de esa naturaleza. En política es igual. Pedro Castillo estaba en 7º lugar en Perú, nadie daba 5 por Pedro Castillo. Y él hizo una campaña muy interesante. Yo no voy a decir qué tipo de campaña, no voy a usar campañas millonarias porque no tenemos recursos. ¿Y la deuda política? De usted no necesito el dinero, necesito su acompañamiento, sus ideas, sus pensamientos, porque vamos a construir El Salvador juntos, no una persona, todos y todas. Promoviendo, participando, señalando y sobre todas las cosas en unidad. Con el apoyo de Dios todo es posible. Y aquí Él ve el corazón de uno, no escucha las palabras. Y creo que hay una cantidad de gente en nuestro país, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, con la suficiente capacidad para que emprendamos juntos el desarrollo del país. Lo bueno se continúa, lo malo hay que cambiarlo. Y es precisamente la lógica de no ir dejando atrás las cosas que se han hecho, ni comenzar a ignorar la historia, porque eso es un grave error. Ignorar la historia es un grave error, porque el que pierde el punto de partida jamás sabe su destino final, sino que se va inventando. De la manga de la camisa, está sacando haces o debajo de la mesa. Mientras no hay planificación estratégica, mientras no nos demos cuenta que hay que recuperar nuestro medio ambiente, hay que fijar el carbono, hay que recuperar el oxígeno, hay que hacer un país de primer mundo. ¿Y eso realmente le importa a la población? Debería de importarle primeramente, porque no todo es publicidad. No todo es publicidad de decirte, te voy a hacer este proyecto y no lo haces, pero en el corazón de la gente le quedó que lo vas a hacer y no lo hiciste. No hay que mentirle a la población. La gente tiene capacidad suficiente de pensamiento y discernimiento para darse cuenta que las cosas no son únicamente para el momento, sino para el futuro. Elementos claves que debemos abordar: el tema de seguridad, el tema de la economía, la canasta básica, la migración que está aumentando, especialmente en los jóvenes que se están yendo fuera del país. Más del 26% de la población salvadoreña ha dicho que quiere migrar. Es grave. ¿Por qué razón? Porque no ve condiciones en nuestro país por mucha publicidad o propaganda gubernamental que vea y escuche. Debemos ser responsables a la hora de proponer, no solamente atacar tampoco. Y las propuestas hacia el futuro, cuando uno se lanza a una precandidatura, deben de estar claras cuál va a ser tu ruta y además cuál va a ser tu punto de llegada o el puerto de llegada. En primer lugar, unas relaciones internacionales con el mundo entero, de respeto, de solidaridad, de apoyo mutuo, ¿verdad? De compartir. A mí me gusta tanto la política china de ganar-ganar, ¿verdad? La política de cooperación sur-sur, multilateral, de ir creando bloques económicos, bloques culturales, porque aquí se habla únicamente de economía, pero jamás de cultura. En estos 4 años no he visto un plan de cultura efectivo, ninguno. ¿Dónde has visto el proyecto de desarrollo cultural en los municipios a través de las casas de la cultura o las casas de arte? No existe. A lo mejor a la población no le interesa en este momento, pero es nuestra idiosincrasia, nuestra representatividad. Y por eso hablar de desarrollo humano sostenible, de descentralización y desconcentración, debes de saber de qué estás hablando. Y si no lo sabes, tienes que traer a los expertos para que planifiquen. Y no estar a cada rato cambiando ministros de Agricultura, por ejemplo, que ya van 4, porque no tuvieron la capacidad de cambiar lo que prometieron. Una cosa es prometer, Francisco, y otra cosa es tener la capacidad para ejecutarlo. Y hay cientos de problemas que resolver, pero te concentras en uno. Y es posible que ese uno te dé réditos electorales y lo mantengas hasta el final. Pero lo demás es un desastre. La falta de empleo, 60% ha aumentado el precio de la comida en El Salvador, 60%, y culpan a las guerras, y culpan el aumento de los precios de los combustibles, pero ya ha bajado y la gasolina va para arriba y el diésel también. Es decir,
Debemos proponer acciones concretas a la juventud, emprendedurismo, pero no únicamente decir usted va a ser un emprendedor, porque lo que le ofrecen a los jóvenes en El Salvador hoy por hoy es el ejército. Manuel, si vemos, y prácticamente estoy volviendo a la pregunta, si vemos el porcentaje que estaría de aceptación que tiene el presidente, que, o sea, él mencionó el 15 de septiembre que buscaría una candidatura por el, no sé por qué partido, pero es abrumadora, completamente grande. Usted ponía el ejemplo de Pedro Castillo, es real. Comenzó prácticamente desaparecido de las encuestas, consiguió una segunda vuelta y ahí llega a la presidencia, hoy está envuelto en problemas, pero ese es otro tema. Pero en El Salvador, que nos hemos vuelto tan pragmáticos, que la marca FMLN, Arena, hoy la vinculan como una sola, y que es lo malo. O sea, ¿cómo se va a lograr desaparecer esto? Yo, por supuesto, de toda la vida critiqué esa estigmatización, y toda la vida me he alejado de Arena y de la derecha, ¿verdad? Más la derecha corrupta de este país, las que no nos dejó gobernar, porque la gente muchas veces se acuerda de lo que el Frente no cumplió, pero no se acuerdan de lo que el Frente sí cumplió. Y tampoco mucha gente se acuerda de la manera en cómo nos trató la oligarquía en este país. No nos dejó gobernar. Utilizó sus satélites, utilizó la sala, utilizó los jueces, una cantidad de gente, incluso me atrevo a decir, muchos medios de comunicación, contra el FMLN. Y yo creo que eso hay que ser honesto, pues también no se cumplió a cabalidad lo que la gente esperaba, pero cuando uno hace un recuento de 10 años, hicimos grandes transformaciones en materia de salud, en materia de educación. ¿Dónde están los paquetes escolares? ¿Quién dio a eso? Si no hubieran sido programas efectivos, programas que de verdad le llegaron al pueblo y que mejoraron la situación de la pobreza en el país, porque disminuyó la pobreza, Francisco, a través de los programas sociales, porque la gente recibía beneficios, ya no pagaba los uniformes, los cuadernos, el vaso de leche, la comida. Es decir, ¿y esos programas los han quitado? No, son programas que ha hecho el FMLN. Son programas que hizo el gobierno del FMLN. Son programas que se plantearon desde antes de ganar la presidencia, porque todo era planificado. Y mucha gente recibió los beneficios. Y ahora dicen que no recibieron un solo beneficio. Ahora, la gente tenía 6 hijos en la escuela. ¿Y cuánto era la inversión? Además es obligación del Estado. Nadie que venga a decir yo les estoy dando. Todo es del Estado, es de mis impuestos y los suyos. Pero tú me preguntas algo. La abrumadora diferencia. Yo te voy a decir algo. Mi rival no es Nayib. Él no es mi enemigo. Ni él ni nadie. Mi rival es la falta de empleo. A ese hay que derrotar. A ese voy a derrotar. La falta de oportunidad para vos, cipote. Para vos que estás ya casi por graduarte y no tenés opciones. Para vos, cipota, que estás casi por graduarte de enfermera, de abogada, de psicóloga, de filósofa o de cualquier otra carrera y no hay oportunidad. Para usted que quiere emprender un negocio y a cada rato le llegan a hacer supervisiones y se lo cierran, o a usted que anda vendiendo en la calle y le quitan su mercadería los miembros del CAN y no lo dejan llevar el sustento a su casa, porque hoy se está gobernando para los pudientes, para los que tienen mega edificios, para los que tienen mega negocios, para eso se está gobernando, no para el pobre que está vendiendo verduras, frutas, pan francés. No se está gobernando, a esos hay que quitarlos porque le estorban al gran empresario, al oligarca que ha hecho convenio con este gobierno. Así son las cosas. Mi rival es detener la migración. Muchos expertos hablan de migración ilegal. Jamás la migración es ilegal, es un derecho universal. A lo mejor viajan sin documentos, pero eso no los convierten en ilegales. ¿Cuáles son las alternativas que se le da al joven? Ninguna. Y se maquillan cifras y decir ahora es menos la migración cuando los datos oficiales dicen que es más y que hoy más gente quiere irse del país. Mi rival no es Nayib ni cualquier otro candidato que pueda salir, ya sea de la derecha o del centro o de cualquier partido. Mi rival es
el tema de traer inversión, porque aunque hay funcionarios de este gobierno que dijeron que habían venido 10,000 empresas producto del Bitcoin, es falso, es una falacia. ¿Dónde están? La gente las anda buscando con sus currículum. No se puede mentir tan descaradamente. Mi rival es eso, tener buenas relaciones internacionales con todos los gobiernos del mundo y generar opción para usted, empresario, para que vuelva a El Salvador a invertir y no se vaya, regrese. Los que se han ido, vengan a invertir su dinero, porque el que mayor empleo genera en El Salvador es la empresa privada. Es una realidad. Las buenas relaciones con Estados Unidos hay que fortalecerlas porque es el principal socio económico de El Salvador. Centroamérica es el segundo socio comercial de El Salvador. China es el tercer socio comercial de El Salvador. Pero hay países con los que hay que multiplicar las relaciones, como es la India, Argelia, Sudáfrica, Nigeria, Francia, Italia, con toda Europa y también con países de América Latina como México, Brasil, Venezuela, Colombia. Pero hay que tenerlo sobre la base de un pensamiento de Estado, no de grupos de poder ni de grupos de interés, pensando únicamente en cómo llenar sus bolsillos e ignorando a la gente de abajo. Esos son mis rivales, no es el presidente Bukele. Vamos a hacer una pausa, Manuel. Manuel El Chino Flores está con nosotros en tu programa No sé, piénsalo. Estamos todos los miércoles a las 8 acá en el 8. Recomiéndelo, compártalo, búsquenos en redes sociales también esta transmisión. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Buenas noches, continuamos en su programa No sé, piénsalo. Hoy estamos hablando con Manuel El Chino Flores sobre su precandidatura en las internas del FMLN. ¿Lo van a proponer? ¿Usted se autopropone? ¿Cómo es el método? Es que en el frente habían tantas críticas antes y con muchas, digamos, voces, tanto dentro como fuera, que decían, es que los candidatos los imponen las cúpulas. Es que el candidato ya va con el dado cargado. Es que ya están definiendo quién va a ser el candidato. En la convención del 19 de diciembre, la última convención del FMLN, surgió una frase: las bases deciden. Y yo soy parte de este partido. Soy miembro de este partido, con los derechos que me da la Constitución y con los derechos que me dan los estatutos. Entonces, además uno debe de medir su capacidad, Francisco. Uno debe de saber hasta dónde puede llegar o hasta dónde también puede prepararse, porque uno jamás deja de aprender. El sabio se rodea de sabios para ir creciendo, ir aumentando el acervo cultural, ir aumentando tu capacidad de análisis, ir aumentando tu capacidad de diálogo, incluso ir aumentando tu capacidad de concertación, porque a veces uno se comporta también de manera déspota, tiránica en su pensamiento, cuando no le quieres dar oportunidad al otro, y que piensas que solo tú puedes ser el elegido y que conduzca al pueblo israelita a pasar hacia la tierra prometida. Pero se dice que se debe tener un apoyo, un apadrinamiento o alguien que le diga sí. Es que el problema de los apadrinamientos es lo que le ha causado tanto daño a este país. Todos los presidentes han tenido padrinos. Y a veces es malo. Obedeces a ellos y no al pueblo. ¿Qué está pasando hoy? Te pongo el ejemplo del Bitcoin. ¿Por qué no lo quitas si la gente no lo quiere? Los padrinos no quieren que lo quites porque esta es una cosa que ha venido para quedarse y no lo van a quitar. La gente no le importa el Bitcoin. Menos del 4% manda remesas a través del archivo wallet. Y esos son datos concretos. No es invento. Que la misma gente allegada al gobierno de Nueva Idea lo están ahí tuiteando. Que le han robado $500, que no puede retirar el dinero, que van a los cajeros y no hay dinero, que esta es una farsa, que los engañaron. Eso es lo que en las redes tú te encuentras, incluso de gente seguidora del gobierno. No todas las opiniones favorables se convierten en votos. Eso es una constante. ¿Hay grupos adentro del FMLN?
Y siempre han habido, o sea, si el que quiere ignorar que hay grupos en el FMLN no sé dónde ha estado. Eso se nota, se siente. Yo siempre hago un llamado a la unidad. Si nosotros vamos en unidos... una convención ese fue como sí, pero, con lo que se salió, con la claro, unidad. porque además es normal porque es un partido pluralista. El FMLN es un partido digamos, de diferentes expresiones, desde que nació, pues, 5 organizaciones. Y otros que no pertenecían a ninguna de las 5. Entonces, cuando uno está viendo la potencialidad que se tiene como partido, que hoy por hoy salgo en una entrevista y comienzan los ataques de todos los troles del gobierno de Nuevas Ideas, es porque realmente algo hay. Algo hay. Y dicen, el frente ya no existe y hay que ser concretos y honestos. Después del presidente, de quien más opinan y hablan es del FMLN. Pero es el mismo gobierno el que genera esto. Todo el pueblo, toda la gente, porque estamos en el corazón de la gente. Porque el partido como tal no tiene culpa de algunas acciones que no fueron concretas para que el pueblo se hubiera satisfecho. El pueblo esperó más, hicimos lo que pudimos. Yo no fui funcionario de ninguno de los dos gobiernos, de ninguno, ni dirigente, hasta hace poco que soy miembro del Consejo Nacional. Pero sí, fui diputado, ¿verdad? Y todos debemos asumir, no solamente señalar, porque mucha gente solo señala y dice, no, yo no fui. Todos debemos asumir. Pero también asumir... ¿Usted asume de lo malo que se hizo en el gobierno que tanto se critica? Todos debemos asumir lo que ha pasado, bueno y malo, positivo o negativo, fortalezas y debilidades, opciones y alternativas. Todos debemos asumir. Pero cuando uno de manera cobarde se quiere esconder y no asumir su responsabilidad y solo señalar, no es digno de estar en este proceso. Porque este proceso no es electorero, es un proceso transformador, es un proceso de reivindicación, de respaldo a los sindicatos y no de suplantación, de respaldo al movimiento social y no de suplantación, de respaldo al movimiento popular y no de suplantación, de respaldo a las iglesias y no de utilización, de respaldo. Son procesos transformadores y no electoreros, porque tú puedes ganar con mentiras, utilizando los recursos del Estado, haciendo propaganda excesiva, es decir, violando cualquier tipo de leyes y reglamentos que no te importa porque tu objetivo es ganar a cualquier costo. Eso también tiene costos en el futuro. Uno debe de llegar de manera correcta. A mí me pregunta, ¿y con qué dinero vas a hacer campaña? ¿Acaso se necesita dinero? El que usa demasiada publicidad... Pero es real. Claro que es real, pero el que usa demasiada publicidad excesiva es porque realmente algo teme. A mí la gente me conoce hasta donde vivo. Siempre vivo en Quesaltepeque y muchos dicen que vivo en Escalón o en el San Benito. Y que tengo 3 casas, etc. Vivo Final, Cuarta Calle Oriente, casa número 25, barrio Concepción. Quesaltepeque, departamento de la Libertad. Y mucha gente llega a visitarme. Es decir, pueden verme a los ojos, tomar un atolchuco en el parque. A mí sí me pueden dar un espaldarazo, darme la mano. Y así he sido siempre, siendo diputado, alcalde. ¿Por qué no voy a ser así siendo presidente? Permítame una pausa. Está con nosotros Manuel El Chino Flores. Estamos hablando de su precandidatura al interior del FMLN para poder llegar a ser candidato por este instituto político. Hacemos una pausa. Regresamos con más de No sé, piénsalo. Buenas noches, estamos de nuevo con No sé, piénsalo. Está con nosotros Manuel El Chino Flores. Estamos hablando de las precandidaturas y también un poco temas del país o lo que está envuelto en nuestro país. Para el FMLN, que está desprestigiado como partido político, no solo el FMLN, sino que la mayoría de partidos políticos, si es oposición, mucho más. O sea, ¿cómo espera, cuando no se ha pagado deuda política, cuando los recursos económicos, a pesar de que usted dice que no solo con dinero se puede hacer una buena campaña política, cómo se va a hacer cuando el viernes estaremos a un año exacto de que sean las elecciones? ¿Es muy corto tiempo?
Es que el tiempo puede ser largo, puede ser corto. Imagínate, a este gobierno le queda un año nada más y andan corriendo, haciendo una cantidad de cosas que ni las van a terminar, porque no planificaron, no prepararon, no tuvieron gente con capacidad para impulsar los proyectos. El plan Cuscatlán fue un fracaso, si lo revisamos desde la óptica del plan que presentaron en campaña, sobre el cual iban a gobernar, satélite Cuscatlán, el Tren del Pacífico. Pueden decir, ya pusimos la primera piedra. Yo la vez pasada hice una analogía de lo que Norman Quijano hizo cuando fue candidato a la presidencia, cuando ofreció el Metrobús. ¿Tú te acuerdas, verdad? Claro. Entonces el Metrobús era un proyecto para descongestionar las calles de San Salvador, y la visión era buena, pues. Al final trajo 2 buses articulados de Guatemala, que se los prestó el exalcalde Álvaro Arzú. Y anduvieron recorriendo los buses por San Salvador, etcétera. Entonces, ¿cuál era la lógica de los seguidores de Norman Quijano? Cumplió. O sea, así de sencillo, cumplió. Pero eso no era el Metrobús, esos eran 2 buses articulados que anduvieron caminando. El Metrobús no es eso, es un sistema de carreteras, señalización y opciones para la gente y las ramificaciones respectivas. Pero dijeron ese era el proyecto y cumplió. Ok, está bien. Pero ¿qué sucede hoy con el Tren del Pacífico? No solamente es reactivar la línea férrea que ya no sirve, sino que traer verdaderas locomotoras, un tren de carga, un tren de pasajeros, las ramificaciones respectivas. ¿Qué van a hacer? Y ahorita cierro mis ojos y digo, van a hacer lo siguiente. Van a reactivar un segmento desde Acajutla hasta el sitio del Niño. Y van a poner 2 o 3 vagones a circular en esa zona. Y se va a montar la gente y va a pagar 2 coras o 1.50 y va a llevar su mercadería para aquí y para allá. Hasta ahí va a llegar. Y van a decir la primera etapa, porque es electorero. Claro, la gente va a decir, ya comenzó. Mira el día que lo estoy diciendo. Pero no es real que ya comenzaría. ¿Ves qué? ¿Y tú crees que eso va a resolver eso? ¿Tú crees que ese es el Tren del Pacífico? Así como el Metrobús de Norman Quijano. Podrían decir que en el siguiente gobierno se va a continuar. ¿Y por qué no lo hicieron desde que lo prometieron? Un Tren del Pacífico no solamente es una aspiración. Un aeropuerto no solamente es un anhelo, sino debe de tener conocimiento claro de la región, de un metaplan, de un proceso de integración real en la región centroamericana, cuando cada gobierno está dividido en su pensamiento, peleados, en lugar de buscar la concertación para beneficio de la región, hay pleitos por intereses grupales. ¿Dónde está el proceso, por ejemplo, en el trifinio, Honduras, Guatemala y El Salvador, o el megaproyecto del Golfo de Fonseca, Nicaragua, Honduras y El Salvador? ¿Dónde está el ferry para Costa Rica, que ya estaba inaugurado y no ha hecho un solo viaje, por ejemplo? Entonces, cuando tú ves esa parte, me preguntas por qué se debe inscribir. Porque uno tiene la posibilidad real de trabajar no en el metaverso ni en las redes, sino en el territorio, donde a la gente ya no se le está reparando su callecita porque el Adón no llega a los lugares más recónditos del Salvador, sino que está pavimentando los lugares donde hay votos. Aquí he visto el Escalón bien pavimentada. Hace poco estuve en San Francisco Morazán, Dulce Nombre de María, la carretera San Fernando, Nueva Trinidad. ¿Ya anda en campaña usted? No, ando, como siempre, he andado en visita a mis compañeros del partido en asamblea. He estado siempre, el que no crea vea mis redes. Por eso la gente me tiene estima, la gente del partido y la población, porque me han visto siempre, ya sea campaña o no campaña. Algunos dicen, vaya, por fin andas en los territorios. Yo los invito a que vean mis redes, mi página Manuel El Chino Flores, y comienza a revisar los últimos 3 años, para no decirle 15. Y otra cosa, aún no vamos a la campaña presidencial, vamos a internas. Ya del cómo se va a financiar la campaña, de cuál va a ser la estrategia o el plan de gobierno, en su momento, si acaso la militancia me elige para ser su candidato a la presidencia. ¿Que habrá otro candidato? No sé, y tiene derecho a inscribirse, ya sea candidato o candidata.
Y si esa decisión la toma la militancia y deciden por otro compañero o compañera, que tenga la certeza que voy a ser el primero en apoyarlo y apoyarla. Porque yo no tengo esos sesgos ideológicos o políticos de decir este es mi candidato o es no. Es el candidato del FMLN y el que las bases van a decidir. Hemos tenido problemas serios incluso en el pasado de deserciones, que se han ido a otros partidos, incluso gente que hoy es ministra fue del FMLN, diputados que fueron del FMLN, exalcaldes, hoy alcaldes que fueron del FMLN, concejales. Mire, coloquialmente dicen que el que sacara la cabeza primero, todo el que sacara la cabeza se la iban a cortar. Yo no Estoy sé, hablando coloquialmente. Sí, claro. ¿Tiene miedo? ¿Y por qué voy a tener miedo? Estoy en un país por el cual luché para que tuviera estas oportunidades. Si no hubieran, Usted fue combatiente. Si no hubiera sido la lucha, si no hubiera sido la lucha militar, político-diplomática como la que yo ejercí, la lucha político-diplomática, no solo aquí, sino que fuera del país, si no estuviera esa dignidad que el Frente demostró, ni siquiera los diputados de Nueva Idea fueran diputados. Usted fue combatiente. ¿Ya? Fui parte del equipo político diplomático del FMLN. Yo creo que en esa parte debemos ir entendiendo, Francisco, que uno se va formando en el proceso. ¿Y qué pasa hoy? Claro. ¿Qué pasa hoy? Eso es claro. Lo que ocurre hoy es que debes de dar certeza a los empresarios que no los vas a andar acosando, sino que vas a sentarte con ellos a buscar las mejores alternativas para el país, porque ellos son los que generan empleo. O sentarte con los productores de leche que están completamente abandonados. Si antes con el plan vaso de leche en las escuelas, ¿a dónde se compraba? A los productores y a las cooperativas, de las cuales muchas cooperativas eran impulsadas y además administradas por mujeres, ya no están más. Ahora se piensa que lo que van a dar leche en polvo. Te puedes imaginar ese gran retroceso. Algunos lo ven bien, pero no se imaginan lo que significa un retroceso de dar leche líquida, propia, pura, a dar leche en polvo. 300,500 de votos, 350,000 más o menos. De 396,000. O bueno, fue lo que sacó Hugo Martínez en la última elección presidencial. Sí. Eso está muy por debajo para llegar por lo menos a una segunda vuelta. Sí, pero tú sabes de que Lula en Brasil, por ejemplo, el PT estaba votado, acusado de robo, de corrupto, acusado de corrupción, una campaña dura contra el PT. Lula preso, Dilma presa, senadores del PT presos, diputados del PT presos, una persecución política utilizando el sistema judicial. Pero esa realidad no se acerca en El Salvador. Las realidades de Latinoamérica son las mismas, hombre. La pobreza, la exclusión, la falta de empleo, todo caro, la corrupción galopante, diputados que se han operado, ¿de dónde sacaron el dinero? Hay que preguntarse. Diputadas que se han operado, es su derecho, pues sí, pero, o sea, ¿qué onda? La gente nos criticaba a nosotros antes por algunas acciones de esa manera. Hoy callan, porque hay doble moral. Diputados que hoy los ves con los trajes más finos, ¿verdad? Que ya no saludan, con lentes Ray-Ban, con marca. De marca. O sea que hoy le cambió la vida. Ya no van a visitar al que le ofrecieron al pueblo. Ya no van a decirle, yo te voy a dar empleo cuando gane. Le voy a reparar este callejoncito, le voy a reparar esta canchita. Ya no llegan. Porque ese tipo de política no me gusta. Y el que me conoce sabe cuál es mi aspiración solidaria con este pueblo. Porque ahí me buscan a mí más que al alcalde de Quesaltepeque. Voy a hacer una pausa para regresar con la parte final con Manuel El Chino Flores. Está interesante, pero ya estamos en la parte final. Estamos en la parte final de No sé, piénsalo, está el Chino Flores. Qué interesante los puntos de vista de un precandidato, aunque aún, bueno, sí es precandidato, desde el momento que se va a inscribir en las internas, que ya eso será muy, muy pronto. La sociedad civil, y tengo muy poco tiempo para ello, la sociedad civil dice que quieren candidato único para poder competir contra el presidente. Es que eso es parte de un movimiento con justas aspiraciones. Justas aspiraciones.
porque son salvadoreños con todo el derecho. A nadie se le puede quitar el anhelo ni el derecho. A nadie se le puede criticar por querer ser. A nadie se le puede criticar por querer participar. De ninguna manera. Mejor hay que darle las herramientas necesarias para que participe y no se le violente su derecho. Pero cuando se habla de sociedad civil es una palabra amplia. Otro segmento dice no, nosotros vamos a respaldar al FMLN. Segmentos de la sociedad civil, porque la sociedad civil es todo el mundo. Todo el mundo. Pero yo interpretaba de que la propuesta era que iban a agarrar a alguien de la sociedad civil y tenían que ponerle en un... No, y qué bueno que lleven su propio candidato y que también... Y si dicen, miren, FMLN, por favor quiten a su candidato y apoyen al nuestro. Es que en ese tema nosotros tenemos una determinación de la Convención Nacional. Y la conclusión de la Convención Nacional, que es el máximo organismo de dirección del FMLN, es vamos solos, con nuestros candidatos, a la presidencia, diputados, alcaldes y parlaces. Cero coalición con Ganas, Nuevas Ideas y Arena. Claro. ¿Hay cuadros para rellenar todos esos espacios? Claro, nosotros tenemos suficiente gente que está llegando incluso a reafiliarse y otros a afiliarse de nuevo. Gente que se había ido, está regresando. Incluso que anduvo con Nuevas Ideas, pues, ahí están regresando. Y bienvenidos, con los brazos abiertos. Porque si queremos construir un país donde todo mundo respete al otro, debemos de ser tolerantes, solidarios, empáticos. Y debemos tener la capacidad de caminar juntos hacia un rumbo para el pueblo, no para su bolsa. Es una realidad. Tú debes de tener un plan para los sectores con claridad. Pero imagínate hace poco, una dirigente de Nueva Idea en Estados Unidos saca un tuit denigrando a una enfermera, poniendo el pasado y el presente es un robot. Entonces, un robot que anda en el seguro vale $10,000 o $9,000 un robot. ¿En qué le cambia la salud a una señora que llega con problemas de apendicitis, por ejemplo, que le diga, ya la van a atender? O alguien que le estén realizando diálisis. Es una manera sencilla de publicidad barata. ¿Cuándo se inscribe? Cuando comiencen las inscripciones, ¿verdad? Ya el partido va a llamar. Bueno, perfecto. Quiero agradecerle a Manuel El Chino Flores que nos haya acompañado en esta noche del programa No se piénsalo. Gracias, Manuel. No, gracias, o Chino, Francisco. ¿cómo le vamos a decir? Manuel El Chino Flores. Así es conocido. Algunos me dicen Chino, otros Don Chino, otros Chinito, otros me dicen Chinchulín, Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li. Muchas gracias. Como sea, Francisco. Para mí siempre es un honor y un gran gusto ser amigo de usted. A pesar de que en El Salvador el desprestigio de los partidos políticos es demasiado grande, Manuel El Chino Flores ha decidido correr por una candidatura al interior del FMLN que estuvo en el gobierno en el quinquenio anterior. ¿Tendrá posibilidades? No sé. Piénsalo. Buenas noches. Próximo miércoles a las 8, acá en el 8 los espero.